Hola amigos y amigas del canal. Bueno, como dice el título, hoy vamos a hablar del tema de la gente que se inicia en el tiro del aire comprimido. Este vídeo lo voy a hacer en dos partes porque es bastante largo. El vídeo de hoy es más que nada porque he tenido muchas preguntas de suscriptores que me piden que explique un poco si es mejor los rifles de resorte, rifles de nitropistón, PCPs, que recomiendo. Pues nada, este vídeo va a ser un poco una explicación para todo. Así no estoy pregunta por pregunta. Bueno, tengo que deciros que, bueno, aquí tenemos un rifle de resorte. Es el Gamo 1000. No es un rifle caro y nada, muy divertido. Y aquí tenemos también el Norica Marvin Ghost 2.0. Este es de nitropistón. ¿Qué queréis que os diga? Pues es muy bonito, lleva madera, es de polímero, pero bueno, para divertirse está muy bien. Aquí detrás tenemos dos rifles también, dos PCPs. Tenemos el Hassan Factor, que es de categoría media-baja, y detrás tenemos el Maverick, que es de gama alta. Bueno, con esto que quiero deciros, vamos a ver si me explico bastante bien, aunque yo no soy de muchas palabras, como sabéis muchos. Bueno, pues el tema es que muchos que os iniciáis en el tiro, pues veis vídeos y veis unas armas espectaculares, pero cada uno tiene que comprarse el arma para lo que lo va a usar. Ahora, lo que no puede ser bueno, una cosa, todo lo que voy a decir ahora es bajo mi punto de vista, no me lo toméis al pie de la letra, como si yo supiera más que nadie, porque no, yo no sé más que nadie. Yo voy a decir mi opinión. Entonces, quiero deciros, para la gente que se inicia, yo no lo recomiendo lo que hay aquí detrás. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque son armas muy caras. Sin embargo, estas, para la gente que se inicia en el tiro y no sabe disparar, pues son baratas y se pueden divertir mucho. Una de las dos, da igual que sea, ya os digo, no son caras. Estas de aquí detrás sí que son caras. Hoy en día hay PCPs que están muy bien de precio, son baratas. Hace unos años, pues no podías alcanzar PCPs baratas. Pero hoy en día hay tanta gama que son baratas. Pero bueno, eso ya también depende del bolsillo de cada uno. Si uno que se inicia quiere comprarse una de estas de aquí detrás, una Factor, o dejemos la Factor porque es mucho más barata que la otra. Si quiere comprar la otra, pues eso depende de cada bolsillo. Pero yo, para la gente normal de la calle que tiene un sueldecito normal y quiere pasarlo bien, pues yo primero os recomiendo una de estas para divertiros. Porque también el problema está en que mucha gente tiene terrenitos, aunque no se puede disparar por ahí, pero yo sé que lo hacéis, tiene terrenitos que son, pues, los chalets, las casas de campo, que tenéis 30 metros, 25 metros, con esto de maravilla, con estas dos. Lo que no recomiendo yo es un arma como esta de aquí detrás para tirar a 30 metros. Es una locura, porque es mucho dinero y para tirar a esa distancia no vale la pena. Porque estas armas están hechas para tirar a 50 metros o más y tener mucha precisión. También tengo que decir una duda que tenéis muchos. Estos rifles, este y el Norica, no son rifles diseñados para hacer precisión.
Son rifles recreativos, para disparar a latas, tapones, cualquier cosita que le pongáis. No son rifles de precisión. No queráis hacer precisión con estos rifles. A 40 metros porque no vais a hacer nada. Porque normalmente estos rifles vienen, pues, de 24 julios para abajo. Pero vienen saliendo con 20, 22, 23, vienen saliendo. Hay rifles de resorte que son de competición, que valen más de 500 euros, pero son también de resorte, pero tienen poquitos julios. Tienen a lo mejor 7, 8, 9 julios, que apenas se mueve, y calibres 4,5 para hacer esas precisiones con esos rifles. Pero olvidaros de que estos rifles están diseñados para eso. Es que yo lo que quiero es precisión con un rifle de estos. No están diseñados para eso. Estos de aquí detrás sí que están diseñados para eso. Pero claro, eso ya os digo otra vez, depende del bolsillo de cada uno. ¿Y qué más deciros? Bueno, os digo, no sé si lo he dicho al principio, pero este vídeo va a ser en 2 partes, para que no se haga tan largo. ¿Qué más deciros? Pues que no creáis que porque sea un PCP y no se mueva apenas, una persona va a tirar a 50 metros, una persona que no sepa disparar bien, a 50 metros, y va a poner un balín dentro de otro. Porque si fuera así, todos seríamos campeones del mundo. Porque mucha gente dice, que es un PCP y no puedes fallar. Vamos a ver, cuando se hacen competiciones en las galerías de tiro con PCP, se hacen a 50 metros. Y son competiciones. ¿Qué pasa? ¿Que todos son campeones del mundo? Pues no, hay tiradores buenos, malos, medianos, de todo. Pero bueno, ya os digo que todo eso es mi opinión. Vosotros luego haced lo que queráis, Lo mismo de comprar uno de estos o comprar uno de esos. Haced lo que queráis. Yo os digo mi opinión. Luego, también, ahora está de moda el Field Target. ¿Qué pasa? Pues muchos os compráis armas como esta de aquí detrás para hacer Field Target. Y esas armas no valen para eso. El Field Target necesita unas armas específicas para hacer esas tiradas. Son armas, pues, que parecen futuristas. Lo mismo que el tiro olímpico. El tiro olímpico en galerías de tiro a 10 metros, si os fijáis, ver vídeos en YouTube o donde queráis, fijaros cómo esas armas parecen futuristas también, de aluminio y algo más. No tiene nada que ver con todo esto, ni con PCP de este modelo, ni con resorteros. Son diferentes completamente, porque son armas especiales para eso. ¿Qué pasa? En el Field Target no puedes llevar un arma de estas porque pesa mucho y tienes que estar arrodillado, que si de diferentes maneras, con una seta abajo para apoyártela bien. Son rifles que pesan mucho. Para Field Target tienen que ser armas que pesen poco. No esto. Por ejemplo, la Maverick que tengo yo, esa pesa 5 kilos y pico. Pasa casi 5,5. La Falcon también estará a 5 y algo. Eso no puedes tenerlo a pulso. Eso es para tenerlo apoyado. Pero apoyado en un banco o en el bípode. Pero no puedes ponerle setas ni nada de eso porque te cansas enseguida. Otra cosa que quería decir, que me lo habéis preguntado también muchos. Estos rifles de aquí detrás, ¿valen para cazar? Bueno, aquí en España sabéis que no se puede cazar con aire comprimido, esa es la primera. Pero para los países que se pueda cazar, voy a recomendaros que esto no lo compréis. ¿El por qué no lo compréis? Siendo que son tan precisas y todo lo que sea. Muy fácil, porque si os vais a la montaña, al campo, donde dé la gana, esto pesa mucho, cansa mucho. Tenéis que buscar una cosa que pese poquito, como hay un montón de armas de esas también, que para ir a cazar. O, por ejemplo, no sé, la Maverick, pero con cañón de 600, que es más pequeñito, pero da igual que pesa mucho. Perdón, para llevarlo por ahí. Entonces, no la recomiendo. Por supuesto que no. Luego el tema de los visores. El tema de los visores, vamos a ver, con estas armas, esta y esta, os sobra, para tirar a 30 metros, os sobra un
3 por 9 por 50 por 40. Os sobra para divertiros a 30 metros. ¿Que queréis fijaros un poquito más? Pues nada, no sé, un 4 por 12 por 50, nada más. Que vendrá a costar unos 100 euros. ¿Qué digo yo? Más o menos 100 euros. Pero lo que no entiendo yo es que hay gente que para disparar a 30 o 40 metros, eso no lo entiendo, se gasten el arma, la Maverick, con un visor de 1000 euros, o con 300, 400 euros, me da igual. Eso es una barbaridad. Pero ya os digo, eso depende del bolsillo de cada uno. Yo no me lo gastaría, por supuesto que no. Y nada, pues no se me ocurre nada más que deciros ahora. Cuando estemos en el campo, si me se ocurre algo, pues lo explicaré. Pero de momento he querido dar una explicación de la iniciación. Yo os recomiendo esta clase primero, para los que se inician. Y si os gusta el tiro así, pues subís un poco más, os compráis una de esas. Pero no estas, sino, por ejemplo, está la Onyx de M25, la Gamo Coyote, no sé, hay un montón, que valen pues 300 euros, 400 euros, que no son tan caras, y para divertirse también está muy bien, claro. Una cosa, pega. Con esta, cogéis una caja de balines y solo es quebrar el cañón y poner el balín, nada más. Y disparar. Y a divertiros. Problemas con las PCPs. Las PCPs necesitáis un compresor para llenar estas botellas. Esta, por ejemplo, tiene 500 centímetros cúbicos y la Maverick 580 me parece que son, sí. ¿Qué pasa? Eso con una bomba manual no vais a poder. Y si podéis, acabaréis reventados. Cogeréis la bomba y la tiraréis. ¿Qué pasa? Pues tenéis que comprar un compresor. Y un compresor, pues, menos de 200 euros, lo veo raro, ¿eh? O por ahí, 200 euros. De ahí para arriba, ¿eh? Porque hay de muchos precios. De 200, 300, 400, 500 euros, hay de todo. Los que quieren comprarse un PCP de estos baratos, por ejemplo, Gamo Coyote, el Chacal, no sé, la M25, la M60 de Onyx, cosas así, pues en muchas armerías os van a decir, ay, pues mira, el pack completo con bomba y todo te va a resultar un poco más caro. Un poquito solo, pero te va a compensar. No hagáis caso. La bomba no la compréis nunca. Os vais a arrepentir. Porque hay bombas que pesan, que valen 130, 150, 160, 180 euros. Una bomba manual. Y para llenar eso acabaréis reventados. Al final cogeréis todo y fuera también. Ya os digo. Yo no recomiendo bomba manual para nada. No estoy criticando a las tiendas ni nada, es lo que no quiero hacer. Yo estoy dando mi opinión personal. Luego vosotros, como he dicho antes, haced lo que queráis. Y nada más. En el próximo vídeo nos veremos en el campo y os daré otras explicaciones de las ventajas y desventajas del PCP a resorte o nitropistón. Pues nada, chicos. Nos vemos en el campo y os explicaré unas cuantas cosas más. Espero que este vídeo haya servido un poco más de visión a la gente que quiere empezar al aire comprimido. Hasta luego.